Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Acción 360 a través de la pantalla de Extra TV. Previa del compromiso de Cartaginés por Copa Centroamericana, reciben al Motagua de Honduras en el estadio Fello Mesa. Partidazo que define al último equipo tico clasificado a la Copa de Campeones de la CONCACAF del año 2026. Además, terremoto en el Deportivo Saprissa. Juan Carlos Rojas no es más o no seguiría siendo más presidente de la institución tibaseña a partir de la finalización del torneo de apertura 2025. Programazo hoy, como siempre, a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra y con gente sumamente garantizada y autorizada para hablar de fútbol y diversos temas. María Fernanda Murillo, Pablo Gabas, quiero iniciar con vos. Mafra, un placer saludarte. Buenas noches. Qué gusto de compartir con vos nuevamente, esta vez también con Pablo Antonio Gabas. Un placer. Hoy tendremos un programa sumamente interesante. ¿Por qué no podríamos también tener las alineaciones acá del Cartaginés? Claro. Porque ya en cuestión de minutos va a arrancar este partido, este repechaje de ida de la Copa Centroamericana. Veremos también qué sucede en la otra serie, a ver si el Cartaginés puede derrotar a este Motagua, que ya es viejo conocido para los brumosos. Enfrentan cuesta arriba este repechaje, hay muchas lesiones, es prácticamente un hospital el cuadro cartaginés. Vamos a hablar de esto y mucho más durante espacio de 55 minutos, no se mueva. Pablo, Daniel, programazo hoy acá en la pantalla de Extra TV, como siempre. ¿Cómo está Jason, María Fer y todos los amigos de Acción 360? Hasta diciembre se queda el señor Juan Carlos Rojas. Vamos a analizar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, lo deportivo, los títulos que terminó consiguiendo, las cosas que le quedaron por conseguir a nivel internacional. Me parece que el presidente hasta diciembre del equipo morado le quedó debiendo a la institución poder conseguir o trascender el equipo como era años anteriores. Y después también el tema de quién vendrá, cuál será la línea a seguir, cuál será el entrenador con el perfil de esta nueva administración del equipo morado. Eso está bueno, es un ejercicio muy interesante, ver lo bueno y lo malo mucho, que dejó Juan Carlos Va a llevar Rojas. mucho tiempo. O sea, sí, claro. El análisis tiene que ser muy profundo y muy exacto, no nos podemos quedar solamente con partidos, con momentos. Por supuesto. Hay que entrar Hay en que hablar la detalle parte administrativa, profundo, económica y por supuesto que también la deportiva. Y también Sí. hay que ser claros, a ver, si el panorama del Deportivo Saprissa fuera otro, si la presión, aunque hoy el cuadro morado es segundo en la tabla de posiciones, digo, o sea, tampoco es que estamos viendo a un Saprissa séptimo, octavo, está completamente clasificado ahorita y sembrado en instancias de semifinales. Pero si hoy por hoy la realidad del Deportivo Saprissa fuera otra, Juan Carlos Rojas estuviera todavía en Horizonte Morado. No creo. Estuviera ¿te parece? todavía en Horizonte Morado, No, claro es que, sí. Fer, hay claro un ente que sí. superior A ver, con el que ya no había química sí, por ahí. Sí, estoy de acuerdo. Y a ver, ha sido una relación rota, ha sido una relación que se viene minando y se viene minando desde hace bastante tiempo. Pero la presión ahorita, en este momento, que tiene el Deportivo Saprissa es una presión en la que necesitan que rueden cabezas, en las que necesitan señalar a alguien, necesitan echarle la culpa a alguien. ¿Y quién es el que tiene que salir de ahí? Porque es al final el que aprueba qué jugadores salen, qué jugadores llegan, en fin. ¿Se ¿verdad? va o lo fueron? Lo fueron. Creo que las dos. Lo fueron. Pero Creo que las dos. No, pero sí, Marifer, si vos me decís que se va, se contradice un poco a la... Es más, o sea, de forma elegante te digo una cosa, claro, ahí Gabas. está, el de forma elegante. De forma elegante. Invitaron a salir. Claro, te Te invitan a invitan a salir, salir. te invitan a salir, Por eso te digo, correcto. pero se por va la por realidad decisión del propia. equipo y el contexto en el que está también el equipo. Lo que pasa es que Yo si creo se que va les- por no les- decisión propia, yo no sé si se va por decisión propia. Me parece no que, creo que sea a por ver, decisión propia. lo de A ver, Juan- vende sus acciones. Sí, claro, él vende, Sí. él O hace sea, un y esto negocio, es tiene una- a claro, Saprissa esto en es un una momento decisión. en el cual capaz que la familia misma le va diciendo, mirá Juan Carlos, fueron 14 años, es bueno que te tomes un descanso, Claro. es bueno que limpie la cabeza, que veas el equipo o la institución desde otro aspecto, desde otra línea, pero a donde me quiero centrar es básicamente que él vende las acciones, obviamente termina siendo un negocio, hay que analizar críticamente cada uno de los aspectos, bien lo decía Jason, pero el tema de cómo le invitan a salir, Básicamente, o digamos, qué decisión toma él. esta relación, Fer decía que se venía minando, digamos, esta ruptura desde hace tiempo. La relación terminó así, como decir, ya no más en este diciembre que pasó. Claro. Y se medio complicó en este segundo semestre, en el primer semestre del 2025. Por eso yo digo, hay un ente superior
en ese momento en Saprissa que ya no hacía química con decisiones, por ejemplo, de algún socio accionista y en este caso con Juan Carlos Rojas. Había un disgusto bastante por decisiones, por ahí digamos, se le dio mucho poder a Sergio Gila, el Estado financiero, y digamos, era un ente que el cual no tenía un rol tan participativo y de la nada dijo como, no, un momento, aquí está pasando algo que no nos termina de llamar la atención y nosotros también tenemos por qué opinar. Entonces a Juan Carlos de forma elegante, decorosa le dicen, vea, la puerta está acá. Es momento. Juan Carlos cuando empieza a meditar y sopesar si dejaba o no la presidencia, por ahí medio tanteó el respaldo de la afición y por ahí dijeron, ok, quédese. Pero ya era cuestión de tiempo, sinceramente. Una de las cosas que yo le veía en Juan Carlos, que también creo que fue un foco de crítica de parte de la afición y que por ahí otros presidentes no lo hacen. A ver, en el caso, yo te voy a comparar, porque hoy lo hablamos en la 92.3, sí, en este nuevo horario que tenemos de 4 a 6 para todos aquellos que nos venían siguiendo durante el mediodía, bueno, ahora estamos en la tarde. ¿Qué pasa? Si empezamos a usar dos ejemplos de presidentes, señores presidente, el caso de don Joseph y Juan Carlos Rojas, vos no podés hablar casi nada malo de ellos, porque son tipos cordiales, serios, sobrios, lineales, educados, ¿no? Cuando tenían que dar una opinión la daban. Si a veces se salían de contexto es porque el momento lo ameritaba, claro. son personas, ¿no? Son ser humano. Pero hay una cosa que el sapricismo me parece que le empezó a enfocar a Juan Carlos. Cuando había algún error, cuando en algún momento Saprissa tomaba una mala decisión, él desaparecía por un tiempo. No sé si a mí se me daba porque uno lo va siguiendo en redes, él desaparecía, no comentaba, no sé, en la despedida de tal entrenador o cuando se toma tal situación, él dejaba en un gerente deportivo y ya no estaba. Pero después cuando había que halagarse y hacerse importante... Tuiteaba. Claro, tuiteaba. Y quiero ponerme básicamente en Twitter como tal, cuando él mencionaba lo bueno, mencionaba lo malo, pero cuando tenía que aparecer como para decir, bueno, señores, si nos equivocábamos, el rumbo debería ser... enfrente. Y creo que el sapricismo se empezó a dar cuenta de eso. Claro. De que en las buenas sí aparecía y que en las malas no le gustaba tanto. Y era curioso. Y ahí luego aparecía con un discurso... Y voy a cerrar con esto, Jason, para que continúen ustedes dos y nos den la opinión personal de cada uno. Si vos lo pones a don Joseph, fíjate, don Joseph no usa estos medios. No, es cierto. Ni le gustan. Entonces no tenés cómo, Marifer, lo que te dice por medio de la radio, por medio de la televisión, pero y te lo tiene que decir siempre porque si vos lo encontrás y le pones un micrófono a don Joseph, el cara a cara, sí, él te va a preguntar y le vas a tener que contestar. Cierto. Ahí. Pero si él desaparece, él no va a estar apareciendo por algunas redes sociales haciendo mención de esto. Y al final, digamos, cuando reaparecía ante los medios de comunicación o en redes sociales, era un discurso un poco trillado en el sentido de llegar y decir, Saprissa en los últimos 10 años ha conquistado tantos títulos nacionales. De hecho, lo tenía muy marcado que la afición se lo recordaba. No, cuando Juan Carlos vuelva a aparecer, te va a decir esto y esto y esto, y ya era como de manual. Yo debo decir que Juan Carlos dejó de tener un rol participativo en decisiones deportivas desde hace ya un tiempo en el Saprissa. Es decir, él se dio mucho poder, se enfocó más en la parte administrativa. Recuerden que en una asamblea, digamos, interna de Horizonte Morado en el 2024, a él lo reelige nuevamente como presidente y todo de momento estaba bien. Por eso yo les digo, la ruptura de la relación con este ente superior, con Juan Carlos Rojas, fue a partir del mes de diciembre, empeoró hace no tanto, entre mayo, junio, julio, esos 3 meses, yo creo que fueron claves como para darse cuenta de que ya no había como dar marcha atrás o un punto en el cual podías regresar y recuperar esa buena relación. Eso fue lo que terminó, digamos, como pasando con Juan Carlos Rojas y pues de ahí a ir a, luego a tomar decisiones muy importantes en el Saprissa, que yo creo que, por lo que me han dicho, esta no es la más importante de las decisiones que vendrá en el interno del equipo. Sí, claro. De hecho, aquí lo comentábamos el día de ayer, Pablo, estábamos acá con Estefan, lo recuerdo, que el análisis tenía que ser profundo en el cuadro del Deportivo Saprissa, y a eso es a lo que voy, con esa misma elegancia que caracteriza a don Juan Carlos Rojas y que lo resalta Pablo en su comentario. Creo que también con esa misma elegancia él sabe y conoce que tenía que hacerse a un lado también, que
el ciclo frente a Horizonte Morado pudo haberse acabado no ahorita. Por eso es que les digo, a ver, no ahorita se acabó el ciclo de Juan Carlos Rojas en Horizonte Morado, sino que los mismos resultados del Saprissa de los últimos años, que al final iban ahí, pero terminaban campeones, que las contrataciones iban y venían, que hubo jugadores que sí la rompieron y que otros no, esos mismos resultados iban a la postre haciendo que Juan Carlos tuviera esta relación entre amor y odio con el Deportivo Saprissa, ¿no? Porque terminaban sosteniendo este vínculo y este vínculo que al final termina por agotarse y él haciéndose a un lado. Ahora, bien, hubo terremoto, como decís vos, Jason, pero ¿quién responde también en la parte técnica? ¿Dónde están los jugadores también que tienen que poner de su parte? Creo que también el análisis deportivo tiene que venir mucho por el lado de don Eric Lonis, de jugadores que no han dado la talla, jugadores que la camisa del Deportivo Saprissa les queda grande, jugadores que ganan muy bien, que tienen un salario muy inflado y que no están rindiendo en el Deportivo Saprissa, que no son ni siquiera figuras, que no destacan, que no hacen diferencia dentro de la cancha. Y creo que también por ahí tendrá que venirse un análisis profundo y tendrá que levantar la mano también Eric Lonis definitivamente en lo que está pasando en el Deportivo Saprissa, que como vos decís, Jason, apenas y arranca este terremoto y estas consecuencias que va a sufrir el Deportivo Saprissa. Se puede decir que la fase 1 ya está completamente lista y damos inicio, al menos se da inicio en el Saprissa con la fase número 2. Se hablaba mucho de que Juan Carlos era activo en la red social de X, conocida actualmente así ahora, pero en su momento como Twitter. Veamos qué fue parte del extenso comunicado. Ahora, Gabas incluso me acompañó en la radio, lo leímos ahí completamente. Acá se lo vamos a resumir en lo que yo considero que fue la parte más importante de esta declaración que brindó Juan Carlos Rojas. Aquí lo tenemos. Realmente, vean, esto se resume únicamente en 2 párrafos, pero vean lo extenso que son. Quiero iniciar diciendo que dice que agradece especialmente a su esposa, a su familia, a sus padres y a todos los quienes los han acompañado y apoyado incondicionalmente en cada paso. Gracias también a los jugadores, cuerpos técnicos, personal administrativo, socios, compañeros de junta directiva, colaboradores, medios, patrocinadores y a todas las personas que formaron parte de este viaje. Esta historia la escribimos juntos y lo que construimos no se borra. Como dije hace un tiempo, cuando el ADN es real, el amor es eterno. Para mí ser presidente de Saprissa fue cumplir un sueño, lo fue, literalmente. Recuerdo que en el colegio un amigo me dijo que algún día sería presidente del Saprissa, algo que sonaba imposible entonces. A veces los sueños se cumplen y aunque ha habido sacrificios, complejidades y desgaste, haber tenido el honor de ocupar esta silla ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida. Me quedaré hasta la conclusión de ese torneo, asegurando una transición ordenada y apoyando al equipo hasta el final. Me voy con la frente en alto, con el corazón lleno y con la convicción de que el Saprissa que hemos forjado está listo para seguir creciendo y alcanzando grandes éxitos. Siempre seré un morado más, alentando incondicionalmente, con orgullo y gratitud, Juan Carlos Rojas Cayam. Y ahí no se ve, pero abajo dice, mejor conocido como Presi Morado. Así se le conoce a don Juan Carlos en redes sociales. Es una carta de amor eso, ¿ah? La carta es sumamente extensa y sí, él habla mucho, le agradeció al sapricismo, lo que consiguió en el equipo, su estancia también en el club. Yo creo que, a ver, Juan Carlos de 14 años, yo creo que le tiene un cariño incondicional a la institución. Y qué no desgaste que hay, ¿no? Claro, es que, a ver, no, yo creo que, como el dicho lo dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y no es que haya estado mal el paso tampoco de don Juan Carlos en Saprissa. Tuvo muchos éxitos también, tuvo muchas derrotas también, tuvo muchos altibajos durante su paso por el Saprissa. Por suerte se respaldaba. Sí. Y a diferencia de este momento en el que está viviendo Saprissa, en el que ocupa consecuencias, en el que ocupa el aficionado ver que se están moviendo, que se están analizando situaciones, la gente está incómoda también. ¿Y qué ocupan? Ver rodar cabezas y creo que la decisión vendrá y tendremos que también esperar quién va a quedar al frente del equipo. No, y el tiempo también, Jason, nos va a dar a ver en qué puesto queda el señor Juan Carlos Rojas a nivel de presidente, ¿no? Si fue un presidente que verdaderamente fue importante para la institución, si fue un presidente que solamente fue de paso, en este caso no sería el caso como tal, pero a nivel de la estructura, hablemos directiva, administrativa y deportiva. Deportiva, podemos decir de que aprobó
en el fútbol nacional. En el internacional es cuando le queda debiendo, que por ahí no pudo dar ese salto de lo que fue la era Vergara cuando llegaron a conseguir el tercer lugar en el Mundial de Clubes, ¿no? Y demás. Y cómo peleó esa generación, que después también termina llevando a Justin Campos a una final contra Pachuca, que se queda ahí prácticamente 2008, a la puerta, ¿no? Sí, en el 2008, a puerta de otro Mundial de Clubes. Pero a nivel internacional, sí fue un fiasco. A nivel internacional no le pudo dar la calidad que se merecía la institución. Entonces, será de un análisis a ver cómo queda en la opinión del sapricista la figura de Juan Carlos Rojas. De hecho, habrá que ver fueron 14 años, sí. Perdón, Fer, un solo título internacional. Imagínate, ¿verdad? Y yo creo que eso pesa. Claro. Pesa mucho para una institución como el Deportivo Saprissa y para una afición tan exigente como esa. Y Gabas, hay que ver cuál va a ser la actitud con los medios de comunicación del señor Juan Carlos Rojas a partir de este momento, porque ya está diciendo que se hace a un lado, pero el torneo le falta todavía en 5 fechas por delante. Sí, por lo menos en la etapa regular, ¿no? Se desentiende por completo de todo. Exacto. Habría que ver, es un buen punto el que toca 2.3 FM, sí, que igual porque nos contaba fue que estaba cerca complicado. de las 5:45 cuando estuvimos hablando con Estefan y nos hablaba de ese ambiente frío, de la gente que no se acercaba, de que también el pueblo o la afición hondureña del equipo de Motagua tampoco habían llegado. Dice que muchos están esperando la visita de la selección hondureña a jugarse la última fecha frente a la selección de Costa Rica conducida por Miguel Herrera. Bueno, vamos a esperar a ver si en estos últimos minutos calienta. Yo creo que, como decía papá e hijo Méndez, ¿no? Rodolfo y Adrián Méndez, que estábamos charlando también ahí por la 92.3, unos tipos que manejan de muy buena manera la comunicación y sobre todo que son aficionados al Club Cartaginés. La gente brumosa no se ha dado cuenta de lo importante que es este partido. Claro. Y ahora lo hablaba Marifer, del monto económico que puede recibir el cartaginés si se mete a la Copa de Campeones con CONCACAF, que es mucho, y sobre todo también la taquilla que puede recibir el año 2026. Imagínate vos que te caiga, no sé, una América de México. Sí. O sea, puedes cobrar lo que querrás en ese partido. No sé, o sea, o Los Ángeles Galaxy, como fue en algún momento. O un Toluca, o quien quiera que esté ahí en México. Porque por ahí te topes al Inter Miami y el Lionel Messi. ¿Qué vas a hacer? Es el roce, es la vitrina, claro, lo hablábamos acá, ¿verdad? Es poner literalmente en la mesa, en esta repesca, si la clasificación se da, son 100 millones de colones que no le caerían para nada mal a los Vargas, ¿verdad? Claro. Y yo creo que también la vitrina de muchos jugadores que quieren exponerse en el fútbol internacional, volver, por ejemplo, a la competición internacional de esta talla para un hombre como, por ejemplo, Marco Ureña, ¿verdad? Que luego, por su paso por la MLS, podría volver y regresar también a estas esferas. Yo creo que el cartaginés y los brumosos, lo decía Pablo, no han caído en cuenta de lo que esta repesca significa para el cuadro brumoso, ¿verdad? ¿Hay algo característico? Y si no, que me lo diga también nuestros queridos colegas de apellido Méndez, que los brumosos siempre llegan al estadio un poquito tarde, cierto, ¿verdad? Siempre cuando no hay misa, pero cuando los domingos después de misa ya empiezan por llenar el estadio, pero creo que bueno, ya los minutos son las 7:31, ya a las 8 arranca el compromiso, un compromiso que, por cierto, para dar ya detalles un poco más futbolísticos al respecto, sí vale el gol de visita. Cierto. Se irían a tiempos extra y a penales. Bueno. Entonces esta es la ida, la vuelta los brumosos la esperan por allá, pero vale el gol visitante. Así es que hoy dejar el marco en cero para los brumosos es vital. María Fernanda, fue algo que lo castigó al conjunto de Caribic frente al Olimpia de Honduras. Es cierto. Claro. Cuando al minuto, yo creo que 25 del primer tiempo, ya perdía 2-0. Ante Punta Arenas. Claro. Se desconcentran. Sí, eso es, hablemos del torneo nacional. Pero que te quiero referir de Olimpia, le termina haciendo 2 goles acá en el Fabio Mesa. Claro. Y después, claro, no solamente tenés que ir a remontar y a mostrar otra cara, sino que a revertir esos 2 goles en contra que llevas. Ya te condiciona. Mucho, mucho, porque el perfil del partido cambia, tenés que ir a buscar el partido. A ver, Cartaginés, aparte de haber arrancado perdiendo acá, uno de los grandes responsables en la derrota de esa serie es Briceño, con el gol que le termina haciendo allá en Honduras, donde quiere anticipar una jugada y la terminan marcando en el palo que él debería estar cuidando. Pero bueno, no podemos caer en errores. Lo que sí está claro, bien lo decía María Fernanda, que los goles de visitas valen, entonces Cartaginés hoy debería mantener
el marco en cero y llevarse una victoria al país. Ahora, como hondureño. dato importante, uno se centra únicamente, digamos, en lo que podría ganar Cartaginés, ese premio económico, el roce internacional, pero pensemos ya a nivel general del fútbol nacional, como costarricenses. Sería catastrófico que nuestro único representante sea la liga. Y a ver, que no se confundan, no porque solo sea la liga, sino porque tendremos solamente a uno. Y eso, a ver, en la vitrina más importante de cara a una Copa del Mundo, no sé qué tan bien parado queda el fútbol nacional. Por eso hoy, digamos, la importancia de este compromiso, espero que no solo la entiendan en la provincia de Cartago, sino a nivel general, en todo el país. Hoy es vital que Cartaginés inicie ganando y cierre la vuelta y que clasifiquen de muy buena manera, porque lo ideal sería tener mínimo 2 representantes. Sí. Ya el hecho de que solo haya uno de cara a una Copa del Mundo, por el tema de lo que significa vitrina, exposición, de cómo te empiezan a ver diferentes selecciones y países, sería un poco catastrófico que Cartaginés no logre esa clasificación a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Yo espero que sí, yo confío. Decía Baragabas, yo creo que Cartago gana mínimo, no sé, 1-0, 2-1, y también, punto muy importante, lo dejaba claro también Pablo, el tema del gol de visitante. Yo creo que ahí tiene que cuidarlo Cartaginés, pero algo más, digo yo, a destacar. Tienen que aprender y un montón, y espero que lo hayan hecho porque el partido va a dar inicio en cualquier momento, de esa serie contra Olimpia. 0 desconcentraciones, no puede ser tan flojo en marca, tenés que cuidar el 0 en el marcador, porque si Motagua gana hoy 1-0 y Cartaginés no anota, eso quita cualquier posibilidad de que en la vuelta haya tiempo extra, claro. Si Motagua marca también. Es decir, ya tenés que resolver la serie en los 90 minutos sí. Que te restan de partido allá en Honduras. Creo que el Cartaginés debe abocarse mucho, como decía Pablo, ¿no? El orden táctico, el salir con vida de una semifinal de estas, Pablo, que usted la ha vivido muchísimo, sabe lo que es jugar primero y jugar en casa y luego ir a cerrar. Es un ida y vuelta en una repesca en donde la concentración, lo decías Jason, va a ser fundamental para que el cuadro del Cartaginés precisamente no facilite el control de balón, ¿verdad? Que a la postre en los últimos minutos ha hecho pues que los equipos terminen empatándolos o inclusive remontando el marcador. Por ahí el Motagua, que no va a tener por bajas a Oscar Disco, a Matías Vázquez y a Jafet Mungía, ¿verdad? Y que por cierto les tocaba jugar en la jornada número 15 frente al Orlancho FC y ellos reprogramaron. Ve la importancia también que le está dando el cuadro del Motagua a este duelo frente al Cartaginés, ¿verdad? Motagua que llega séptimo a este partido, es séptimo en la tabla de posiciones de la Liga Hondureña, según lo que afirmaba y aseguraba Javier López, su técnico. Por ahí deben 2 compromisos ante rivales directos, pero también, y punto muy importante, vienen de empatar y que se les haya escapado la victoria en el último suspiro del partido ante nada más y nada menos que el Olimpia en el clásico del fútbol hondureño. Para repasar nada más la alineación del conjunto visitante, sería Marlon Licona, Sebastián Cardoso por la lateral derecha, tenemos a Luis Vega, Ricky Zapata, Jorge Serrano, Denis Meléndez, Rodrigo El Drupi Gómez, quien anotó Liga Deportiva Alajuelense, dicho sea de paso, Marcelo Santos, John Oliveira, Christopher Meléndez y Carlos Mejía. Con esos 11 hombres, Motagua busca dar la sorpresa esta noche en el estadio Fello Mesa, donde esperemos que sea más bien el equipo costarricense quien se deje los 3 puntos. Antes de la pausa, ¿qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias. Continuamos con más a través de la pantalla de Extra TV. Esto es Acción 360. Nada más para hacer un breve cierre con el tema de Juan Carlos Rojas, para que no le quede, por supuesto, que inconcluso a la gente que nos está sintonizando a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra. Me gustaría preguntarle a ustedes dos, los voy a comprometer, ¿qué les parece o cómo resumir la gestión de Juan Carlos Rojas? Entre buena y mala, por supuesto, canalizando. A ver, estado administrativo del equipo, económicamente también hablando, por supuesto, entra en esa palestra. El éxito deportivo nacional e internacional. Y súmamelo un parámetro más, un rubro más. El tema de los fichajes a lo largo de 14 años de gestión. Más feliz con vos. Ok, ha sido un vaivén, ha sido una montaña rusa. Por eso es que mucho lo marcaba el pie del momento en el que vivía el equipo. Así es que para mí la gestión de don Juan Carlos Rojas ha sido exitosamente extensa. Qué buen... Exitosamente extensa. Buena Hay momentos, y Pablo no me deja mentir, en el que un jugador tiene que retirarse ganador.
tiene que retirarse con honor, tiene que retirarse a tiempo. Y me parece que Juan Carlos extendió de más su retiro. Tuvo la oportunidad, tuvo el momento de haberlo hecho como los grandes. Hoy se va a un momento en donde el equipo está completamente conflictivo, en un momento en donde el sapricismo está tambaleando y no se ve tan bien. Pero para mí la gestión de don Juan Carlos Rojas fue exitosamente extensa. En términos de fichajes, que unos sí le pegaron, otros no le pegaron, fue bien asesorado, no fue bien asesorado, hubo momentos buenos internacionales, hubo momentos no tan buenos internacionales y nacionales. Ese es mi resumen para don Juan Carlos. Fue apuntado durante todo el tiempo. Me parece que Juan Carlos en lo particular, y como si lo tendría que describir, me parece que a nivel administrativo fue bueno. En lo deportivo, en lo nacional, destacable, la cantidad de títulos que termina consiguiendo. Lo administrativo, financiero, no se conoce a profundidad, lo conoceremos con el tiempo. Hay cosas que se han podido tapar, otras no, hay cosas que se denuncian, otras no. No hay una declaratoria final como para uno poder emitir un criterio un poquito más profundo. Claro. Ahora bien, y lo decía María Fernanda, ha sido exitosa, con algunas partes volátiles, divagaba entre el cielo y el infierno y a veces se mantenía más allá abajo y a otras veces muy ahí arriba, muy a tope, pero son 14 años, que no se lo brinca a cualquiera. Cierto. Y hay una cosa que hay que destacar. En estos 14 años, Juan Carlos Rojas en gran parte fue el apuntado. Los gerentes deportivos que asumieron no eran esos gerentes deportivos que vos decís, no, es que vos lo llamabas y te marcaba un precedente. Jorge Vergara, cuando estuvo, ¿quién fue su gerente deportivo? Jorge Alarcón. Y vos veías que Jorge Alarcón tomaba un rol de presidente y él iba y hablaba y peleaba e insinuaba y buscaba durante todo ese momento que la institución esté por encima de cualquier cosa. No hubo un gerente deportivo en el conjunto morado, bueno, hasta que llegó Lonis, pero no hubo un gerente que vos digas que él se casó verdaderamente o estuvo hombro a hombro con Juan Carlos. Se terminaron yendo porque estuvo Guanchop en algún momento, bueno, tuvo Sergio Gila. El Español. Catalina. Hubo varios que tenemos que estar ahí. Víctor Cordero. Víctor en algún que momento. Para mí Ángel Catalina se retiró muy a tiempo del Saprissa. ¿Cómo se terminaron yendo ellos? ¿Cómo se terminaron yendo ellos? La mayoría por la puerta de atrás. Sí, es cierto. Entonces ahí es donde yo te digo que Juan Carlos termina quedando como muy solo. Es cierto. Termina quedando frente al paredón y todas las municiones van en contra de él. ¿Se señaló? Sí, se señaló. Los técnicos que tuvieron éxito en el Deportivo Saprissa y los que no tuvieron éxito en el Deportivo Saprissa, todos, ninguno señaló al gerente deportivo, todos apuntaban ¿a quién? A Juan Carlos Rojas. Entonces, a ver, yo creo que es meritorio lo que hizo, se tendría que haber ido antes, bien lo decía María Fernanda, se tendría que haber ido antes, sobre todo cuando gana un campeonato, me parece que él ya tendría que haber dicho, bueno, hasta acá llegamos, a partir de ahora quedo como un socio, inversor, pero no con la presidencia como tal, por el desgaste. Pero bueno, también vamos a tener que escuchar mucho el criterio del aficionado morado. Yo me quiero quedar con el criterio de ustedes dos combinados, por ejemplo, en el que la etapa fue exitosa y también extensa. Ese término me gustó muchísimo. Yo creo que Juan Carlos fue un presidente muy exitoso a nivel nacional. Literalmente él puede decir que a nivel del fútbol costarricense lo ganó absolutamente todo. No se le escapó absolutamente nada. Se puede decir que se va en la presidencia dejando al Saprissa como el equipo más ganador del fútbol nacional, y él lo tomó incluso como el segundo con más títulos. Yo creo que eso es meritorio y también clave de su gestión. También agarró y tomó al equipo en un momento muy complicado en esa transición entre Jorge Vergara y Horizonte Morado. El equipo financieramente hablando no venía bien, lo toma en el 2010 cuando Saprissa venía de quedar en la penúltima posición del torneo o invierno más bien, 2010. Entonces me parece eso. Yo creo que fue un presidente sumamente exitoso, pero que tuvo falencias muy marcadas. Por ejemplo, su deuda siempre será, y se lo van a recordar yo creo que siempre, a nivel internacional. Fuera de Costa Rica, Saprissa perdió mucha aura, mucha jerarquía, perdió mucho poder.
iba con CONCACAF y se comía goleadas de Pachuca, de Tigres, de América, de Philadelphia Union, no trascendió nunca en CONCACAF. Cuando le tocó demostrar en Copa Centroamericana, lo quitó Real Estelí, lo quitó Antigua, solo logró ganar una liga CONCACAF en el año 2019 de la mano de Walter Centeno, y tal vez administrativamente hablando, yo creo que sí es responsable de algunas decisiones y del por qué Saprissa se encuentra en el estado actual. El por qué hoy le cuesta fichar de peso. Yo creo que siempre fue algo muy marcado en esta gestión de Horizonte Morado, la falta de fichajes contundentes, bombas importantes. Pero yo lo resumo en eso, me quedo con lo que dijo María Fernanda, exitosamente extensa. Y lo que decía Gabas, una gestión muy buena, pero que evidentemente tendrá ahí sus punticos negros que la afición, por supuesto, que a lo largo del tiempo lo recordarán. Me imagino que un 60% de forma positiva y un 40%, más que todo por su última etapa en el club, de forma negativa. Yo creo que, lo decía María Fernanda, se pudo haber ido a tiempo. Yo creo que después del tetracampeonato, o incluso cuando ganan el tricampeonato, era el momento exacto para decir, hasta acá llego yo como presidente. Pero bueno, se alargó bastante la gestión de don Juan Carlos Rojas Cayán, que hay que ver que entonces a qué se dedica a partir de y en lo personal, nada más para cerrar, en lo personal, un agradecimiento